Bienvenidos, vamos a revisar las enfermedades alérgicas del sistema inmunológico y antes que nada algunas definiciones. La atopia está definida como la predisposición genética de un individuo a sintetizar mayores niveles de IgE frente a un antígeno. En este momento hemos definido un paciente asintomático. La alergia, por su parte, es aquella respuesta exagerada del sistema inmunológico frente a un antígeno en particular, la cual está asociada a un paciente sintomático que se presenta con una gran diversidad de cuadros clínicos producidos por los diferentes mecanismos fisiopatológicos de Jelle-Combs. Vamos a comenzar hablando de rinitis alérgica. La rinitis alérgica es aquel síndrome caracterizado por la aparición de pruritos, estornudos, rinorrea, obstrucción nasal, anosmia, síntomas oculares, alteraciones del sueño y alteraciones en la calidad de vida, en el desempeño escolar y laboral. Hasta hace un tiempo atrás, nosotros hablábamos de rinitis alérgica persistente o perenne y rinitis alérgica estacional. El estudio ARIA nos cambia la clasificación de la rinitis y actualmente la clasificamos en intermitente para aquellos pacientes que presentan síntomas menos de 4 días a la semana o menos de 4 semanas al año y riníticos persistente para aquellos pacientes que presentan síntomas más de 4 días a la semana y más de 4 semanas al año. Ambas pueden ser leves si es que el paciente mantiene un sueño normal, lleva a cabo las actividades de la vida diaria, deportes, normal, no tiene interferencias con el trabajo y la actividad escolar y no existen síntomas a juicio del paciente que sean molestos. En cambio, la rinitis es moderada o grave cuando se presentan alteraciones del sueño, cuando la rinitis interfiere en la calidad de vida de las actividades diarias, en el trabajo, en la escuela y los síntomas son considerados por el paciente molesto. Este cambio en la clasificación es muy importante porque, por ejemplo, en Chile, los antiguos pacientes que eran estacionales hoy en día son persistentes. La primavera, en estricto rigor, dura 3 meses, septiembre, octubre, noviembre. Sin embargo, hay pacientes que son riníticos polínicos, que tienen alergia a los pastos, a los árboles y a las malezas, y ellos están sintomáticos bajo nuestro calendario polínico desde agosto hasta marzo. Por lo tanto, son actualmente riníticos persistentes. La prevalencia de rinitis está definida por el estudio ISAC entre un 10 a un 20% en la mayoría de los pacientes, en la mayoría de los países, una prevalencia de 0,8 al 14,9% en la población escolar de 6 a 7 años, una prevalencia mayor hasta un 39,7% en los escolares o los adolescentes de 13 a 14 años. En Chile no tenemos estudios en general de la prevalencia de la rinitis alérgica. Hay un estudio que es del año 2006 que ocupó la metodología del estudio ISAC y que establece que en los escolares de 6 a 7 años la rinitis tiene una prevalencia aproximada a un 40% y un poco mayor, 45%, en los adolescentes de 13 a 14 años. Esto es preguntándole síntomas de rinitis alérgica alguna vez en la vida. En la fisiopatología de la rinitis alérgica sabemos que es producido por un mecanismo de hipersensibilidad tipo 1 y vamos a repasar los aspectos fisiopatológicos de la rinitis para después poder entender el tratamiento que los pacientes deben seguir. Vamos a tomar, por ejemplo, un polen del plátano oriental. El individuo se expone a este polen del plátano oriental y ese polen es captado por una célula B a través de sus receptores, que es una inmunoglobulina E. Este linfocito B va a interactuar con un linfocito T helper, que va a liberar cierto patrón de citoquinas, como interleuquina 4 e interleuquina 13, que va a determinar que este linfocito B secrete un tipo particular de inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina E. Esa inmunoglobulina E se va a ir a depositar en la superficie de un mastocito unido a un receptor específico, que es el receptor Fc-epsilon-R1. Hasta este momento tenemos un paciente que está sensibilizado, un paciente que es capaz de reconocer el polen del plátano oriental, pero un paciente asintomático. En unas subpoblaciones, en un subgrupo de pacientes, los que verdaderamente van a ser alérgicos, va a ocurrir que tras repetidas exposiciones al mismo alergeno, al mismo polen del plátano oriental, este individuo va a ser
su fase efectora, que quiere decir que su mastocito va a liberar al medio ambiente una serie de factores químicos, proteínas con actividad que va a determinar cierto patrón de síntomas y signos en el paciente. En la primera fase, en la fase que llamamos inmediata de estas respuestas de hipersensibilidad tipo 1, el principal mediador químico es la histamina. Y esta histamina va a dar cuenta de la aparición de síntomas en el paciente. En el caso del paciente rinítico, el prurito nasal, prurito ótico, prurito faríngeo, estornudos y rinorrea. El mastocito no deja de estar activo y comienza la síntesis de una serie de mediadores químicos diferentes a la histamina, prostaglandinas, citoquinas, otro tipo de mediadores químicos que van a determinar una fase más tardía de estas respuestas de hipersensibilidad inmediata, lo que va a generar en un patrón de síntomas. Nos vamos a repetir los síntomas iniciales, pero además va a haber otro tipo de síntomas como es fundamentalmente la congestión, y también se ha visto que los pacientes riníticos persistentes tienen remodelación de la vía aérea alta, tal como un asmático en las fases más avanzadas de su enfermedad. No debemos olvidar que el nombre es rinoconjuntivitis alérgica y el ojo es un órgano blanco muy importante para un grupo de pacientes que tienen síntomas de rinitis alérgica. La rinitis alérgica tiene comorbilidades a corto plazo, como son las complicaciones, una sinusitis aguda por una sobreinfección. Se acompaña también en un porcentaje importante de sinusitis crónica. Presentan también otitis como complicación y lo más importante es la evolución al asma bronquial. La rinitis coexiste con patologías de la vía aérea alta a corto plazo y también baja. Como vemos en esta diapositiva, aproximadamente un 38% o hasta un 38% de los pacientes que son riníticos tienen además asma bronquial. Y de los pacientes que son asmáticos, un gran porcentaje, hasta un 85%, presentan rinitis alérgica. Por lo tanto, el concepto es enfrentar siempre a un paciente rinítico como un manejo integral, con un manejo integral de la vía aérea. Es decir, siempre tenemos que pesquisar y preguntar en la anamnesis si es que hay síntomas de hiperreactividad bronquial. Preguntarle al paciente si tose en las mañanas, si tose en la noche, si tose con el ejercicio, si tiene sensación de pecho apretado frente a la exposición al frío o a desodorantes ambientales, perfumes muy fuertes, etc. Porque por la coexistencia que sabemos que existe entre rinitis y asma bronquial. La rinitis, por su parte, reduce, cuando está bien controlada en un paciente que es asmático, reduce en él la necesidad de fármacos. Reducimos también las complicaciones asociadas a la rinitis cuando la tratamos. Tenemos pacientes que no se enferman tanto, que no terminan con sinusitis, que no terminan con otitis cuando su rinitis está tratada. Y por supuesto que al tratar de manera integral la vía aérea, mejoramos la calidad de vida del paciente. Para poder diagnosticar desde el punto de vista etiológico la rinitis alérgica, nosotros realizamos el prick test para el estudio de estas reacciones que son de lectura inmediata, porque son IgE mediadas, por lo tanto dan respuestas clínicas que son rápidas. Para poder realizar este examen debemos tener un paciente que no esté tomando antihistamínicos y que tenga indemne la piel. En los pacientes adultos esto lo realizamos en la superficie flexora del antebrazo. Los pacientes pediátricos podemos hacer uso del dorso, evitando siempre la línea media para no desencadenar reflejos axonales inespecíficos. Y entonces depositamos extractos alergénicos en un orden bien determinado para poder después proceder a la lectura. Se hace una pequeña punción con una lanceta y a los 15 minutos se espera la aparición de una roncha en el lugar donde ha habido una respuesta IgE mediada. Otros exámenes que sirven para evaluar un paciente con rinitis alérgica de manera complementaria es la realización de IgE específicas a aeroalergeno. Consiste en buscar IgE específicas en la sangre del paciente. Es un examen que es más caro, tiene menos sensibilidad que el prick test, por eso no es nuestra primera elección. Y habitualmente lo que hacemos desde el punto de vista inmunológico es testear mezclas de hongos, mezclas de dermatofagoides, mezclas de pastos, mezclas de malezas y mezclas de árboles. De esa manera podemos tener una aproximación, quizás no
al determinado alergeno, pero sí al grupo, nos sale, le abaratamos costos al paciente y, como les decía, siempre en una segunda línea, primero el prick test y en aquellos prick test que estén negativos con sospecha clínica importante, recurrir de manera complementaria a las IgE específicas. Otro examen que nos puede orientar hacia el origen de la rinitis del paciente es una rinitis alérgica, es la realización de los eosinófilos en secreción nasal. En los pacientes con rinitis, obviamente, al analizar la celularidad de la mucosa nasal, uno va a encontrar un predominio de eosinófilos. Te permite también hacer diagnóstico diferencial con otras patologías como la rinitis no alérgica, eosinofílica o NARES. Y la realización de un TAC de cavidades paranasales cuando sospechemos la coexistencia de poliposis nasal, cuando querramos mirar la anatomía de la vía aérea, si un paciente presenta epistaxis y nosotros lo estamos interpretando en el contexto de una rinitis, es importante ver si esa cavidad nasal, cavidades paranasales no tienen alteraciones estructurales, malformaciones vasculares, etc. No lo pedimos de rutina en todos los pacientes riníticos, pero sí de acuerdo a la anamnesis y al examen físico. ¿Cómo tratamos la rinitis alérgica? De acuerdo a la fisiopatología, entonces, lo primero que suena lógico es evitar la sensibilización de un paciente genéticamente predispuesto, en este sentido, el control ambiental. La verdad es que los resultados del control ambiental son controvertidos, la evidencia científica no es concluyente, hay trabajos a favor de cómo beneficiamos a un paciente alérgico o atópico, digamos, a desarrollar la rinitis o cómo le permitimos controlarlo con estas aspiradoras que son súper absorbentes y que eliminan todo el polvo de habitación, pero los estudios científicos, la evidencia es más bien controvertida. En segundo lugar, podríamos pensar en bloquear la IgE específica. Hoy en día existen medicamentos anticuerpos monoclonales como es anticuerpos anti-IgE o omalizumab, el nombre comercial es Soler, que es el que tenemos disponible en Chile, pero no está aprobado para el manejo de la rinitis alérgica. En este momento sí cuenta con la aprobación para el tratamiento del asma y la urticaria crónica, pero no todavía para rinitis. Por lo tanto, tenemos que pasar a la siguiente estrategia de tratamiento, que es ir a atacar los mediadores, la histamina y prostaglandinas o leucotrienos. Con esto contamos, volviendo a la fisiopatología, cuando el paciente tiene como síntomas predominantes el prurito, los estornudos y la rinorrea, tiene mejor resultado el uso de antihistamínicos. Cuando el paciente tiene síntomas que son más de la fase tardía de estas respuestas de hipersensibilidad inmediata, como la congestión nasal, es de mejor rendimiento la utilización de corticoides inhalados, en primer lugar, y podemos, en aquellos pacientes muy refractarios, utilizar también antileucotrienos. En relación a los antihistamínicos, es importante destacar que los de primera generación, como clorfenamina, hidroxicina, no están recomendados para el tratamiento de la rinitis alérgica. Debemos recordar que estos antihistamínicos atraviesan la barrera hematoencefálica y producen sedación, no son selectivos para el receptor H1, por lo tanto tienen otro tipo de reacciones adversas. Para el tratamiento de la rinitis alérgica debemos elegir como primera elección los antihistamínicos de segunda generación, como son loratadina, desloratadina, cetericina, levocetericina, fexofenadina, bilastina, rupatadina, que son antialérgicos más nuevos, que tienen como ventaja un escaso efecto sedante en los pacientes, dado por su mayor peso molecular y por su menor liposolubilidad, y tienen una vida media más larga, por lo tanto podemos hacer tratamientos una vez al día. En relación a los corticoides inhalados, ellos son la primera elección cuando el síntoma predominante, como les decía, es la congestión nasal. Está indicado, según las guías ARIA, en aquellas rinitis moderadas a severas, intermitentes o persistentes, para rinitis leves pero que son persistentes y cuando coexiste rinitis y asma bronquial. Es importante siempre explicarle a los pacientes que los corticoides inhalados tienen un efecto que es local, que no tienen efecto sobre el eje hipófisis, hipotálamo y el órgano, digamos. Por lo tanto, esto es a excepción de la beclometasona, que no es bueno utilizarla porque hubo trabajos que demostró que la beclometasona detenía el crecimiento en los niños, por lo tanto es un fármaco que no lo utilizamos, pero el resto de los corticoides inhalados de los que disponemos hoy en día, mometasona, fluticasona nasal, son seguros y con una muy baja biodisponibilidad.
Finalmente, una vez que hemos tratado los síntomas, tenemos la posibilidad de ofrecerle a los pacientes un tratamiento potencialmente curativo que apunta a cambiar la fisiopatología de la enfermedad y es la inmunoterapia. Este tratamiento consiste en la administración de alergenos en dosis crecientes y repetidas hasta inducir una respuesta de tolerancia. El mecanismo fisiopatológico es inducir en los linfocitos T helper tipo Th2 un switch de una respuesta Th2 inmunoalérgica a una respuesta del tipo Th1 tolerogénica. Se pueden administrar esta inmunoterapia de manera subcutánea o de manera sublingual. De la manera subcutánea, los pacientes deben venir una vez al mes al centro de alergia. Es importante destacar que esto debe hacerse en un lugar asistencial, debe hacerlo el médico, porque han ocurrido casos de reportes de mortalidad asociados en pacientes con asma bronquial descompensada o asmáticos severos en que en realidad la inmunoterapia está contraindicada. La modalidad sublingual es bastante más segura, el paciente la administra en la casa, debemos tener un paciente muy adherente al tratamiento porque hay que administrarlo diariamente, ambos por 3 a 5 años, ya sea la modalidad subcutánea o sublingual. La eficacia de la inmunoterapia es indiscutible y la evidencia científica es concreta en decirnos que tiene un nivel de evidencia A como único tratamiento etiológico de la rinitis alérgica. Es el único tratamiento capaz de cambiar la evolución natural de la enfermedad, que ya sabemos que en aproximadamente un tercio de los pacientes va a ir a desarrollar el asma bronquial, previene nuevas sensibilizaciones alérgicas, por lo tanto la aparición de nuevas enfermedades alérgicas. Está indicado cuando los fármacos no controlan los síntomas, cuando el paciente tiene complicaciones infecciosas frecuentes, cuando hay efectos adversos de los fármacos como puede ser epistaxis con el uso de los corticoides inhalados y cuando el paciente no desea recibir tratamiento farmacológico a largo plazo. Finalmente, evitar la progresión del asma bronquial.